Muy bien, hermanos, buenas noches para todos. Vamos a abrir nuestras Biblias para continuar 2 Timoteo, capítulo 2, y hoy nos toca considerar desde el versículo 5 al 13. ¿Sí? Hay una porción muy linda para meditar, así que vamos a buscar 2 Timoteo, capítulo 2, desde el versículo 5, arrancamos la lectura así. Dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y miren qué linda esta porción tan conocida. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero si le negáremos, Él también nos negará. Y si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Bueno, con la ayuda del Señor y esperando que su Espíritu esté haciendo la obra en cada pensamiento, vamos a meditar en esta hora, en estos versículos, ¿sí? ¿Se acuerdan que el miércoles pasado Gabriel compartió los anteriores y el último texto, el 4, Pablo le pide a Timoteo y también a nosotros de que no hay que enredarse en los negocios de la vida? Hay que tener mucho cuidado con la forma que uno tiene de vivir, de no estar demasiado metido en las cosas del mundo que nos pueda llegar a complicar en la vida del cristiano, en la vida de servicio. Pero no solamente se trata de no estar enredado en las cosas del mundo, sino que aquí el apóstol Pablo le va a dejar a Timoteo algunos consejos que son muy útiles para nuestra vida. Y más que consejos, lo que el apóstol Pablo va a mostrar es su experiencia de vida cristiana y cómo él ve la vida cristiana, porque eso es importante, ver cómo Pablo veía la vida cristiana, el servicio cristiano, para que nosotros tomemos ejemplo. Empieza diciendo el versículo 5, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquí Pablo ve la vida cristiana como un atleta. Y siempre a Pablo le gusta pensar en las cosas de ese momento, como las carreras, las luchas que se vivían en ese tiempo, y él tomaba una figura de allí para decir: mi vida cristiana es como la de un atleta que va corriendo en una carrera, y él le gustaba considerar su vida cristiana como en una carrera. Tal es así que en el 4:7, 2 Timoteo 4:7, Pablo tiene tan apegado eso de cómo ve la vida cristiana, que dice que he peleado, ya terminando su vida, he peleado la buena batalla, como si la vida cristiana hubiera sido una batalla, y he acabado la carrera. Él siempre tuvo en mente que estaba en una carrera, que estaba en una batalla. Así que lo que recién pensaba mientras meditaba en estos textos, ¿cómo usted ve la vida cristiana? ¿Qué piensa de la vida cristiana? Bueno, la vida cristiana es una carrera, es como una carrera y es como una batalla. Pero no es el punto central de Pablo, porque en otros textos también lo menciona como una carrera. Lo que Pablo le quiere enseñar aquí a Timoteo es que en esa carrera tiene que luchar ¿cómo? Legítimamente. No se trata simplemente de correr por correr. Pablo aquí lo que le dice a Timoteo: mirá, legítimamente significa esto, de que para la vida del cristiano siempre hay reglas, hay una forma de vivir. No es que yo puedo vivir la vida cristiana como a mí se me antoja, según lo que yo creo, según mis criterios. Pablo aquí le dice: mirá, estamos en una carrera, pero hay parámetros, hay reglas y hay condiciones. De la misma forma que un atleta, cuando está en una carrera, tiene que comportarse.
o tiene que cumplir ciertas condiciones. Ahora, imagínense esto, siguiendo con la figura del apóstol Pablo. Una persona va corriendo la carrera, le mete pila, le mete ganas, llega a la meta, y cuando llega a la meta vienen y le dicen, mirá, no vas a tener premio. ¿Por qué? Y porque no corriste según las condiciones que te habían sido impuestas. Corriste, sí, pero no según lo que se te había mandado. Bueno, eso para la vida del cristiano es muy importante, porque el cristiano tiene que esforzarse en vivir la vida cristiana según los parámetros que Dios ha dejado. Hay cosas en la vida cristiana que son muy importantes para que no nos pase que cuando lleguemos delante del tribunal de Cristo no haya recompensa para nosotros por causa de no haber vivido la vida cristiana según los mandamientos del Señor y según las condiciones que el Señor había puesto. Fíjense que en 1 Corintios 9:24 el apóstol Pablo usa un término muy importante, dice, de vuelta está la figura, ¿no sabéis que los que corremos en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Pero miren ahora la frase esta, corramos o corran, pero de tal manera que obtengamos el premio. Ahí la frase importante es, corramos de tal forma que obtengamos el premio. Bueno, y obviamente no podemos entrar en los detalles cuál es la forma correcta de correr, porque habrían muchos puntos por tocar, pero déjenme decirles tres nomás, tres que son muy importantes y los voy a mencionar nomás. Primero hay que correr la carrera cristiana o vivir la vida cristiana con dominio propio, ¿sí? Porque el apóstol Pablo en este pasaje de 1 Corintios 9:24, él habla del dominio propio. Es importante en la vida del cristiano que haya dominio propio, ¿sí? Que el cristiano bajo la guía del Espíritu tenga dominio propio. Importante bajo esas condiciones. Importante correr la vida cristiana con amor al prójimo, ¿sí? Importantísimo. No puede faltar el amor al prójimo y mucho menos el amor entre hermanos. No puedo yo ir pisando cabezas de hermanos con tal de que yo vaya avanzando. Eso, si lo hacemos así, llegaremos delante del Señor y no habrá ninguna recompensa para nosotros. Y otro ítem importante es que la vida cristiana también hay que esforzarnos para vivir para la gloria de Dios. Después lo vamos a tocar un poquito más. Entonces, primer texto que hemos visto en 2 Timoteo 2:5, la vida cristiana es como una carrera que tenemos que correrla legítimamente bajo las condiciones que Dios ha puesto para que pueda haber premio y que no lleguemos a la eternidad y nos encontremos sin el galardón. La salvación es por pura gracia, nunca se perderá. El Señor la consiguió así allí en la cruz. Versículo 6 dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Bueno, aquí hay otra figura de un hombre que está trabajando en la tierra. Voy a hablar porque si no se me van a dormir algunos. Está trabajando en la tierra, ¿sí? Yo tenía a mi abuelo que era del campo, trabajaba allí en la tierra y evidentemente un hombre muy, muy cansado, ya era grande, pero se notaba que el trabajo de trabajar en la tierra lo había agotado. Y aquí el apóstol Pablo pone en mente que él también ve la vida cristiana como una persona que está trabajando duramente, que está sembrando la palabra, que está sembrando el evangelio, pero no siembra por sembrar. ¿Él qué espera a la hora de sembrar en un futuro? Cosechar, fruto. Y acá entramos en otro tema que a mí me pareció muy importante. Pablo trabajaba, pero con la mente puesta en el fruto, en los resultados, como quieran llamarle. Y el fruto, básicamente hay dos frutos que el Señor puede obrar en la vida de la iglesia. Edificación, que la iglesia crezca, que la iglesia se edifique conjuntamente, o salvación, que la iglesia hayan personas que se vayan convirtiendo. ¿Y eso quién lo da? El Señor, ¿sí? Ustedes pueden recordar los pasajes, el crecimiento lo da Dios, no lo podemos dar nosotros. Uno puede predicar, puede enseñar, pero Dios produce el crecimiento. Y por otro lado, mucho más importante, la salvación también, el fruto de la salvación lo pone Dios. Pero fíjense que aquí Pablo está dejando bien en claro que hay una relación muy directa entre el fruto que da Dios y en la manera que el cristiano se esfuerza por trabajar. Está relacionado.
El Señor dice, va a mandar fruto, va a mandar bendición, siempre y cuando el cristiano o la iglesia trabaje como tiene que ser para que haya fruto. Bueno, Pablo siempre esperaba esto, siempre él esperaba que su trabajo rindiera fruto. Fíjense que en 1 Corintios 15, también creo que fue citado el miércoles pasado. Vieron que dice el texto, dice el 15:10, 1 Corintios 15:10. Pero ya vamos a leer el 9, pero quiero que leamos el 10 primero. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo, su gracia no ha sido en vano conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Dice Pablo, yo he trabajado mucho, y aún más que los apóstoles. Pero como se explicó el miércoles pasado, no lo dice Pablo con un tono de jactancia. Lo que quiero que rescatemos acá es que Pablo ha trabajado. Pero fíjense en el versículo 9, porque acá está la clave del texto para entender el 10. Pablo dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Pablo se consideraba, entre todos los apóstoles, el de más abajo, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque fue llamado a lo último, porque perseguía a la iglesia de Dios, inclusive tuvo una actitud contra la iglesia de Dios. Pero a pesar de todo eso que Pablo tenía en contra, o no en contra, sino que él sabía que era el de más abajo, que no merecía ser llamado apóstol, Pablo en el versículo 10 ahora sí engancha diciendo, a pesar de todo eso yo me he esforzado y he trabajado mucho para la gloria del Señor. Y como decíamos, Pablo siempre esperaba fruto, siempre esperaba resultados, siempre estaba a la espera de resultados. Y acá hay dos pensamientos que me gustaría compartir. Primero, como dije recién, la iglesia tiene que esperar las dos cosas juntamente, edificación y salvación. Y van de la mano, van de la mano. No puede ir, sí, en esta iglesia hay mucha salvación, pero no hay crecimiento. No existe. En esta iglesia hay mucha edificación, pero hay mucha edificación, pero no hay salvación. Tampoco. La salvación de personas que se convierten a Cristo y edificación, la iglesia que va creciendo, van sí o sí de la mano. Vamos a Hechos 9:27. Fíjense que la obra del Señor en los primeros tiempos a ver si Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. Había crecimiento en la iglesia, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, había salvación, fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué hoy reflexionaba en este punto y me quedaba meditando? Porque ojalá que no sea el caso de nuestra iglesia, pero si en una iglesia no vemos frutos de salvación real, ¿sí? También hay que empezar a dudar de qué, de que haya edificación real. Eso hay que tenerlo muy presente. Las dos cosas van de la mano, la salvación genuina y la edificación. Las dos cosas siempre van conjuntamente. Pero otro pensamiento que también tenía, y que esto me ha pasado muchísimas veces y sí me sigue pasando, es que el hecho de cuando a veces uno no ve fruto en tanta predicación que hace, en tanto trabajo que hace, no ve fruto ni de edificación ni de salvación, por lo menos de salvación, siempre uno se autoconsuela diciendo, bueno, mi trabajo es sembrar, Dios va a dar el resultado. Pero bueno, a veces es una forma muy rápida de lavarnos las manos, porque lo primero que habría que hacer, hermanos, es realmente examinarnos a nosotros mismos y decir, caso mío personalmente, ¿por qué no hay fruto? ¿No será que no estaré predicando el verdadero evangelio? ¿No será que falta santidad en la vida? ¿No será que hay pecados que no han sido confesados? ¿No será que hay problemas con hermanos que no han sido arreglados? A lo que voy es cómo uno tiene que examinarse en esos aspectos, y si uno delante del Señor sinceramente se ve que eso lo está cumpliendo en la medida que puede, ahí uno puede decir, bueno, es el Señor el que evidentemente
no ha dado el fruto. Pero si no, siempre ir en busca del fruto y examinarse primeramente uno. Avanzamos, el 2.7, 2 Timoteo 2.7. Pablo le ha dicho a Timoteo que considere trabajar y considere esperar frutos. Considera lo que digo, es decir, Timoteo, reflexiona, dedícate a meditar en lo que te he dicho, y el Señor te abra profundidad de entendimiento en todo. Ahí se refiere hasta todo lo que ha venido diciendo hasta ese momento. Pero es muy lindo lo que le pide Pablo a Timoteo. Le dice, Timoteo, dedícate un tiempo a reflexionar, considera lo que te digo. Porque a veces a nosotros nos gusta mucho la acción, ir y hacer rápido. Pero Pablo fue un hombre que se dedicaba mucho a hacer, pero también tenía mucho tiempo para meditar en su vida y en la obra y más en la palabra del Señor. Vamos a hacer lo que dice Pablo. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento. Vamos a considerar 2 aspectos de los versículos que hemos leído. Fíjense que el Señor ha hablado Pablo ha hablado de corona, versículo 5, y de frutos. Y acá hay algo que yo estaba pensando mientras estudiaba estos textos, en cuanto a las coronas y en cuanto al galardón del cristiano. Nunca hay que perder de vista que el galardón de nuestro servicio por Cristo es en el cielo. Pertenece, por eso dice Apocalipsis que el Señor viene con el galardón. Eso no hay que perderlo nunca de vista. Nunca tenemos que perder de vista que nuestro servicio al Señor, si es genuino, no tiene que ver con recompensas tanto de la tierra, no tiene que ver con reconocimientos de la tierra, no tiene que ver con cosas materiales de la tierra. El premio que el Señor va a dar al cristiano por su servicio tiene que ver en su totalidad con la eternidad y con lo que el Señor le ha prometido como galardón. ¿Y por qué está bueno pensar esto? Porque si nosotros pensamos que el reconocimiento es de acá y nos enfocamos mucho en el reconocimiento de acá, nos vamos a llevar a veces grandes decepciones. Porque no se va a reconocer nuestro trabajo, porque a veces va a haber una mala actitud de un hermano que no quiera reconocer. Un montón de cosas que pueden haber por causa de nuestra naturaleza humana. Entonces, está bueno siempre pensar de que el reconocimiento va a ser en el cielo. Podrá hacer un montón de cosas acá que van a pasar desapercibidas, que quizás no las reconozcan y un montón de otros detalles. Pero siempre hay que pensar que el reconocimiento el Señor lo va a traer desde el cielo para cada cristiano. Bien. Versículo 9. No, perdón, 8. Pablo le dice ahora a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Y a mí me llamó mucho la atención que Pablo le dijera a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, como si Timoteo fuera a olvidarse de Cristo. Era imposible que Timoteo se olvidara completamente, como si nos olvidáramos de una persona y no la recordáramos. En realidad lo que Pablo quiere, a mi juicio, entiendo, hacerle entender a Timoteo, en base a lo que venimos leyendo, es que siempre tiene que recordar que todo esfuerzo que va a hacer, que todo lo que va a correr en la vida cristiana tiene un propósito y siempre tiene que recordar que es para o por causa de Jesucristo. No te olvides, Timoteo, de que todo esfuerzo en la vida cristiana tiene un motivo y es por causa de Cristo. Y esto es muy común en la vida cristiana, a veces olvidarnos por qué y para qué hacemos las cosas. ¿Se acuerdan que en varios pasajes, al menos 2, está en Efesios, por ejemplo, 5, cuando el apóstol Pablo le escribe a los cristianos que eran esclavos, y obviamente tenían amos, en ese tiempo estaba la esclavitud, y habían esclavos que se habían convertido a Cristo, eran creyentes, y varias veces el apóstol Pablo les tiene que escribir a los esclavos, porque evidentemente el esclavo, antes de convertirse a Cristo, él hacía todo para el ojo de su amo.
Él quería quedar bien con el amo, nada más. Y si el amo no lo estaba viendo, no podía hacer cualquier cosa. Pero cuando estas personas se convierten y siguen siendo esclavos, el apóstol Pablo les tiene que hacer recordar de que nunca pierdan de mente la actitud de que todo lo que vayan a hacer lo hagan para el Señor. Siempre lo repite varias veces. Por ejemplo, en Efesios 5, vamos a leerlos nomás, del 5 en adelante. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Bueno, creo que este texto nos puede servir para lo que venimos diciendo. Acuérdate, nos debemos siempre tener presente que todo servicio en la congregación es para el Señor y para edificación de los hermanos. Y hay uno también aún más lindo de la vida de Timoteo en Filipenses 2:21. Miren qué lindo este texto. Pablo está hablando de Timoteo y dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo, ¿sí? En cambio, Timoteo no era de esa clase de personas. Él siempre buscaba lo que era de Cristo, lo que tenía que ver con Cristo. Bien, avanzamos, 1 Timoteo entonces 2:9. Segunda Timoteo 2:9. Dice en el versículo 9, en el cual sufro penalidades en el Evangelio, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Fíjense que lo que hace el apóstol Pablo en este caso, y es mencionar lo difícil que la estaba pasando. Quiero que noten esto. Pablo menciona y le dice a Timoteo que estaba en situaciones complicadas. Sufro penalidades a modo de prisión, hasta prisiones a modo de malhechor. Fíjense en el 1:8. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Pablo le hace recordar a Timoteo que está preso, participa de las aflicciones porque él está padeciendo. 1:12. Por lo cual asimismo padezco. De vuelta Pablo le dice a Timoteo: estoy padeciendo, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. 1:15. Ya sabes esto, y me abandonaron todos los que están en Asia. Pablo le recuerda a Timoteo que ha sentido el sentimiento de quedar solo. 3:12. Una verdad que estaba viviendo Pablo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. 4:16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Fíjense que hemos leído todos textos donde Pablo le dice a Timoteo que estaba complicado, estaba padeciendo, que estaba en cárcel, que sufría, que lo habían dejado solo. Pero lo llamativo del versículo 9 de 2 Timoteo 2:9 es que Pablo logra elevarse por medio de todas las dificultades que estaba atravesando físicas, y logra ver la parte positiva de lo que estaba ocurriendo. ¿Cuál es la parte positiva? El 2:9, lean bien. Bien. Pablo se contentaba que a pesar de que él estuviera preso en su cuerpo, él estaba contento de que por fuera de la cárcel los cristianos, sus hermanos, estaban predicando el Evangelio. Entonces, a mí me encanta ver esto, cómo Pablo logra
algo que nos cuesta a nosotros muchísimo, por lo menos a mí, elevarnos por encima de las circunstancias y ver los aspectos positivos del Evangelio. Pablo veía eso. La palabra está corriendo, el Evangelio está siendo predicado. No sé si ustedes recuerdan que en Filipenses, me acordaba de este pasaje mientras leía ese, en el 1, fíjense, 1:12, es lo que venimos diciendo. Pablo está contando su testimonio. Está preso, pero miren miren la forma de hablar. Quiero que sepan, hermanos, Filipenses 1:12, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, que no han sido buenas, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones no se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Significa que he podido evangelizar en medio de toda esta situación a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pero miren ahora, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Habían personas que predicaban por envidia y le querían hacer sentir mal a Pablo. Y Pablo, en vez de tomar una actitud de decir, bueno, el Señor les pague, o cualquier otra actitud, dice, pero otros de buena voluntad. Los unos, versículo 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Fíjense que el apóstol Pablo podría haber dicho, eso no va a tener resultado, eso Dios no lo va a bendecir porque lo están haciendo en contra mía. Pablo dice, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Versículo 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Qué lindo cómo Pablo puede elevarse por medio de, inclusive de personas que estaban contra él, y dice, no importa, el Evangelio está siendo predicado y esa es mi gozo. Pasamos al versículo 10, 2 Timoteo 2:10, ya vamos terminando. Y Pablo sigue con la misma temática del versículo 9. Por lo tanto, dice, a pesar de mis aflicciones, a pesar de mi encarcelamiento, por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Qué texto importantísimo. Dice Pablo que todo lo que le está aconteciendo lo soporta con paciencia, lo aguanta, resiste, por amor de los escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que ellos también, los que van a recibir la palabra, puedan ser salvados por medio de Cristo Jesús. Ahora, aquí hay algo muy importante que explicaba, creo que Calvino. Aquí Pablo habla de los escogidos, dice, por amor de los escogidos. Y evidentemente, como dicen las Escrituras, los escogidos son aquellos que Dios ha, en su buena voluntad, determinados que Él va a salvar desde antes de la fundación del mundo, por pura soberanía de Él, sin nada que tenga que ver que hayan hecho los hombres. Él por pura voluntad ha escogido a aquellos que van a obtener la salvación. Y eso es antes de la fundación del mundo. Amor de los escogidos. Pero por otro lado, Pablo está diciendo en este texto que las circunstancias que él está viviendo dentro de la cárcel van a colaborar, van a ayudar para que otros obtengan la salvación. Y aquí está la verdad que no es tan difícil de entender. Dios ha determinado quiénes se van a salvar desde antes de la fundación del mundo. Eso es así. Pero Dios, en su infinita bondad, en su misericordia, nos ha dado el privilegio, nos ha dado el honor de que nosotros podamos ser instrumentos de salvación. Pero no solamente, fíjense que acá Pablo está hablando de ser instrumentos predicando el Evangelio, que ya de por sí es algo muy lindo predicar para que se salven, sino que Pablo acá está diciendo que las circunstancias, lo que él está viviendo va a colaborar, va a ayudar para que otros puedan obtener la salvación
Y ahí Pablo se está refiriendo a que como los hermanos que están fuera de la cárcel se iban a animar a predicar. Y esto a mí me llamó mucho la atención, porque lejos de que la gente que estaba afuera, los hermanos de afuera, se pusieran tristes, che, Pablo está en la cárcel, y bueno, él es el líder, vamos a tener que esperar hasta que salga. Lejos de que se quedaran quietos, dice Pablo que la situación de él ayudaba a que los hermanos de afuera se animaran mucho más a predicar el Evangelio, ¿sí? Mucho más a predicar el Evangelio. Ahora terminamos con estos últimos textos, nos vamos a meditar 2 o 3 cositas nomás de esta última parte que es muy linda. Palabra fiel es esta, dice. Voy a empezar por el 12, la parte B, que es la parte la parte negativa. Dice que si le negáremos, es decir, que si hay personas que no quieren seguir a Cristo, rechazan a Cristo, no quieren saber nada con el Evangelio, bueno, el Señor también tomará esa actitud de negarles a ellos, de rechazarles. Si le negaremos, Él también nos negará. Y acá hay un texto también de mucha misericordia, porque dice, si fuéramos infieles, significa si no podemos andar en los caminos a la altura que se requiere, bueno, el Señor va a permanecer fiel hacia sus hijos, porque Él no puede negarse a sí mismo. Bien. Pero los textos que más me impactaron fueron el versículo 11. Dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Qué hermosa expresión y qué forma de hablar. Si somos muertos con Él, viviremos con Él. Pablo está diciendo de que el cristiano que muera por causa de Cristo, resucitará con Cristo. Ahora, fíjense esto, hermanos, que vieron que con todo este tema de la guerra, hay personas del país de Ucrania, la mayoría son de ahí, que están poniendo la vida. Vieron que ellos están yendo a luchar y están peleando y están poniendo la vida. Y están poniendo la vida por su nación, están poniendo la vida por sus familias, pero la causa es buena, el motivo es bueno, pero la recompensa puede que pierdan y que la tierra le pertenezca, no sé, a los rusos y que no haya valido mucho el esfuerzo. Puede que sí, que logren algo, que sus familias puedan quedar en la tierra y puedan conseguir cosas. Pero piensen en esto, aquella persona que pone su vida por esa causa o por otra, ya sea la vida, no va a tener en sí una recompensa. La persona va a morir y la recompensa quedará para otro, el que venga. Pero fíjense qué distinto que es la recompensa que Cristo ofrece. Porque dice que si uno muere con Cristo, ¿quién va a resucitar con Cristo? Él. Esto nadie lo puede prometer. Podemos hacer un montón de cosas, las personas pueden hacer un montón de cosas buenas en cuanto a entregar la vida, pero una vez que pierde la vida, la recompensa será de otro. La causa será, no sé, podrá conseguir en algunas cosas que él ni se enterará tal vez. Pero el cristiano que viva para Cristo, ponga su vida para Cristo, él mismo vivirá con Cristo. Lo mismo dice el versículo 12. Si el cristiano que sufre con Cristo, que tiene que padecer por la causa de Cristo, dice que llegará el momento donde él mismo, la misma persona, reinará con Cristo, ¿sí? Ojalá que esto nos anime en el tiempo que nos toque vivir. No sabemos para dónde marcha el mundo, no sabemos para dónde marcha la historia, ¿sí? Lo que sabemos es que Cristo va a venir. Lo que sí nos dice este texto es que si nosotros morimos con Él, resucitaremos con Él. Y eso nos tiene que dar tranquilidad. Y hay algo que no dije, pero lo quiero aclarar ahora, lo quiero decir. Fíjense que para el apóstol Pablo, él tenía la meta de predicar el Evangelio. Era tan importante predicar el Evangelio que toda circunstancia de su vida aportaba para eso.
Él no tenía compartimentos en su vida. Bueno, estos son mis intereses personales, estos son mis proyectos personales, estos son otras cosas de mi área personal, y acá tengo el área de evangelización de mi vida. No tenía compartimentos el apóstol Pablo. Él era una sola cosa y trataba de que todas las áreas de su vida aportaran para la predicación del evangelio. Ojalá que nos llenemos de ese espíritu, ¿sí? Y que todo lo de nuestra vida aporte para la evangelización y para que Cristo sea anunciado.